Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a nuestra previa, un ratico de comentarios, de conceptos de lo que podría ser el gran partido hoy, debut de la Selección Colombia. ¿Por qué gran partido? Porque hay una expectativa muy importante de parte de todo el país. Yo creo que estamos esperando esto desde la clasificación al Mundial, en esos partidos contra Bolivia, contra Venezuela, los goles de Luis Javier Suárez, la goleada de Colombia, luego el partido en Barranquilla 3-0 con Juanfer Figura, gol de John Córdoba, partido que estuvimos además haciendo cubrimiento para Telemedellín en Barranquilla. Pero no solamente desde ese partido, yo creo que desde el último partido del 2018, en esos octavos de final contra Inglaterra, y también en la eliminación del 2022. Hombre, no puede ser que una selección como la selección colombiana esté por fuera del Mundial, con el equipo, con el plantel, con los jugadores, cada vez con más experiencia internacional, cada vez con más talento por fuera en ligas importantes, cada vez con más jugadores rindiendo en no la élite de la élite, pero sí en una élite como la Premier League, como el fútbol italiano, como el fútbol español, jugadores en equipos de mitad de tabla, equipos que pelean por participación en Champions, en Europa League, pero eso es competencia de élite, no solamente porque un jugador nuestro actúe en el Mallorca, o en el Real Betis, o en el Crystal Palace. Entonces decimos, no, pero no es el City, no es el Real Madrid, no es Barcelona. No, pero ¿dónde juegan? ¿Con quién se enfrentan? ¿Qué competencia tienen semana tras semana? Sin duda están pensando en los mejores, en enfrentar, sí, al Liverpool, al Real Madrid, en enfrentar al Inter de Milán, en enfrentar a Juventus, en enfrentar al Barcelona, a los equipos importantes. Entonces, esa evolución de los jugadores del fútbol colombiano tiene que notarse en la selección y tiene que notarse por calidad individual, por rendimiento y pues obviamente con proceso. Un proceso que sí ha estado en entredicho, un proceso que sí ha estado bastante complicado por manejos técnicos y por manejos dirigenciales. Fue Carlos Queiroz el técnico de la selección Colombia. Carlos Queiroz, técnico mundialista, estuvo en el Real Madrid, todo el conocimiento del fútbol internacional. ¿Cómo jugaba la selección Colombia de Carlos Queiroz? Ese recordado 4-3-3 que para nada nos representa y para nada nos representó, no solamente por el número, no solamente por el esquema del 4-3-3, sino por los jugadores en las posiciones y por la pérdida de la alegría del fútbol colombiano, por la pérdida del picante de las sociedades, del número 10 que tanto nos ha representado y que tanta falta nos hace. Y no es defensa a James Rodríguez, es defensa al volante organizador, que lo tienen los equipos del fútbol colombiano, que lo tienen las categorías inferiores, que lo tienen la sub-20, que lo tienen los equipos en los torneos nacionales de la DiFútbol, que muy bien conocemos. Ese volante organizador, ese volante que hace que el que corra bien. Ese volante que hace que el que juegue con velocidad por banda lo haga de una buena forma. Ese volante que hace que el volante leñador, pegador, agresivo, que también nos caracteriza, lo haga de buena forma. El volante de las ideas, el volante organizador. Pues con Carlos Queiroz era un 4-3-3 insípido que no tenía la selección Colombia jugando bien. Que luego llega Reinaldo Rueda y es un desastre total. Y qué pena con Reinaldo. Muy querido en territorio antioqueño, muy querido en territorio vallecaucano. Un gran técnico, una gran persona, un gran señor y además un gran profesional. Pero le fue muy mal con la selección Colombia porque además se puso nada más que a pelear, a discutir él y su cuerpo técnico, porque no fue solo Reinaldo, fue su cuerpo técnico, a discutir, a echar al segundo plano, a tirar afuera a nuestro 10, a nuestro referente por esa época, porque creo que en esa época era incluso más que ahora, James David Rodríguez. Llegó Néstor Lorenzo, armó familia, tuvo concentraciones largas como la de la Copa América en la que se juntó todo lo socioafectivo para tener un gran rendimiento y una gran copa llegando hasta el subcampeonato. Que solo vale el título. Más o menos vale el título solamente para equipos como Francia, campeón del mundo, como Alemania, multicampeón del mundo, como Argentina, vigente campeón del mundo, como Brasil, tetracampeón del mundo. Pero para Colombia, que tenemos una Copa América y que tenemos 0 mundiales, 0 finales, 0 semifinales, valen los procesos, vale llegar a las finales, vale competir. Y por eso yo creo que este proceso ha sido bueno, este proceso ha sido exitoso, hemos competido, volvemos al mundial, volvemos a United 2026 con toda la ilusión de hacer un gran mundial. Yo no voy a permitir
que se diga y que se exija que tenemos que ser campeones del mundo. Hombre, eso lo pueden exigir los que son campeones del mundo. Y digo, yo no voy a permitir pues como un tema argumental, como un tema narrativo. Cada quien puede pensar lo que quiera. Pero decir que tenemos que ser campeones del mundo o incluso que tenemos que llegar a la final, creo que es una exageración. ¿Que queremos? Sí. ¿Que podemos? Ya veremos. A partir de hoy, a las 9 de la noche, todo este preámbulo para presentar el regreso de Colombia a los mundiales de fútbol en la categoría mayores. El rival Uzbekistán, un rival entre comillas accesible, entre comillas pues por historia, por representatividad, nivel y rendimiento de sus jugadores, aunque tienen algunos jugadores en equipos importantes, como Kusanov en el Manchester City, de ahí para allá no mucho más, pero por cantidad y calidad, pues Colombia claramente es un rival para ellos, un rival superior, un rival de peso, un rival de cuidado. Pero ¿de qué valen los números? ¿De qué vale la estadística? ¿De qué valen los antecedentes? ¿Que los miramos y los tenemos en cuenta? Sí, sí, totalmente sí. ¿Pero de qué valen? Valen en la cancha. Valen desde el minuto 1, desde que corre el segundo 1 del partido, hacerlo notar. Y se tendrá que hacer notar con un juego colectivo bastante importante. Valen las individualidades, definen partidos, confiamos en lo que pueda hacer Luis Fernando Díaz Marulanda, en lo que puede hacer, John Arias, en lo que pueda hacer el mismo James, y cada uno en su rol, porque es que el protagonismo debe ser compartido. El protagonismo de James no va a atajar. El protagonismo de James no va a defender por banda derecha. El protagonismo de Luis Díaz no va a ser importante en salida por banda izquierda. El protagonismo de John Arias no va a ser un total recuperador de pelota en la mitad de la cancha y no va a defender el juego aéreo. No, el protagonismo debe ser de cada protagonista, de cada rol, de cada función dentro de la cancha. El arquero en lo suyo, los defensores aportando con el equilibrio, con el tema defensivo, con la seguridad, los laterales en una labor mixta, ojalá, aportando mucho, lo primero en defensa, pero también en ataque, el equilibrio, la salida, la sapiencia, la inteligencia, el control de los volantes, sea Lerma con Puerta, que creo que va a ser Puerta. A propósito, mi mini campaña de hace meses, y lo pueden corroborar mis compañeros de Cambio de Frente. Gustavo Puerta titular, lo dije hace tiempo, hace mucho tiempo lo dije. No solamente porque me gusta Gustavo Puerta, porque lo conozco hace mucho rato, no solo como deportista, sino también como ser humano. Tuve la oportunidad de conversar mucho con él por allá en los tiempos del Sudamericano Sub-20 del 2023, en el cual estuve haciendo cubrimiento para mis plataformas, para mis canales, para mis redes sociales, y algo ahí por laditos también con Caracol Radio. En ese Mundial Sub-20, que desde antes conocía a Gustavo Puerta, pero lo pude ver en vivo por varios partidos y pude disfrutar de su fútbol en el Sudamericano Sub-20 siendo capitán además. En ese Sudamericano Gustavo Puerta demostró que era un jugador para categoría mayores, para fútbol internacional, y ahora lo está corroborando con la decisión y la elección del técnico Néstor Lorenzo. ¿Qué va a pasar con Gustavo Puerta? Lo dirá el partido, lo dirá su sociedad con Lerma, lo dirá su relación con James, lo dirá su sociedad con John Arias, lo dirá sus elecciones, sus ejecuciones. Pero creo que en el papel es un jugador que merece titularidad en la selección Colombia y esperamos verle un buen rendimiento hoy frente a la selección de Uzbekistán. Cada jugador en cada rol, cada jugador en una función óptima, cada jugador en un rendimiento positivo. Si cada jugador está en eso, creo que tendremos un gran juego. Creo que tendremos un gran juego colectivo y un gran rendimiento de equipo, que en últimas no necesitamos que Luis Díaz sea la figura del Mundial, o que se venda a Luis Javier Suárez a un grande, o que vuelva James Rodríguez, si él lo quiere, a la élite, a un club de élite del fútbol sudamericano o mundial. No queremos o necesitamos que John Lucumí llegue a un grande del fútbol europeo, que Daniel Muñoz por fin dé el gran salto, que John Arias vuelva a Europa, a un club más importante que el que estuvo en Wolverhampton en la Premier League. No, necesitamos que ellos hagan su labor para que el juego del equipo vaya bien. Y luego, si el juego del equipo va bien, haremos grandes partidos, sumaremos buenos puntos, estaremos en próxima fase y seremos protagonistas del Mundial. De 16avos para arriba. Fase de grupos solamente no vale. 16avos solamente no vale. Creo que ni siquiera octavos solo vale. Creo que ni siquiera octavos de final solamente vale. Vale cuartos de final. Vale una semifinal. Y de ahí para adelante, pues ojalá, no solamente lo que Dios, sino lo que el fútbol quiera. A disfrutar, que lo hagan hoy por los que están, por los que no están, por los que viajaron al Mundial.
por los que no pudimos, por los que no clasificamos, por los que fuimos a Barranquilla a ver a la Selección Colombia, por los que no pudieron ir porque estaban en su trabajo, en sus casas, ganándose la papa y la yuca para su familia. Que lo hagan por los que hoy se desconectan, por los que hoy se olvidan de todos los problemas, de tantos problemas que hay en cada persona, en cada familia, en cada ciudad. Los que se olvidan por un ratico, conectados desde el estadio Ciudad de México con Colombia, Uzbekistán. Cerramos la primera fecha de la fase de grupos. Ya vimos a Mbappé marcar con Francia. Ya vimos a Erling Haaland con 2 goles ponerse como el máximo anotador de Noruega en la historia de los mundiales. Sí, solo con 2. Ya vimos a Lionel Messi con su triplete igualar a Miroslav Klose como los máximos anotadores de los mundiales. Ya vimos a Brasil tropezar. Ya vimos al jugador de 18 años de Marruecos ser gran figura. Ya vimos a Bociña con Cabo Verde. Ya vimos a la selección de, por ejemplo, de Ecuador tropezar. Ya vimos a Diomandé ser figura con Costa de Marfil. Ya vimos a tantos. Ahora queremos ver a la selección Colombia hacer un gran partido y sobre todo sumar los 3 puntos. Que lo disfruten y que lo disfrutemos. Cuídense mucho. Thiago Aristi en esta mini previa de partido. Para los que me ven, para los que me escuchan, espero sus reportes, espero sus comentarios ya mismo aquí en este video. Comentario, like, como siempre, reporte de sintonía para que sigamos compartiendo. Y mañana les presentamos nuestra segunda entrega de comentario rápido del Mundial, hablando de lo que fue y de lo que pasó en el partido de la Selección Colombia. Nos vemos y nos escuchamos. Thiago Aristi y el blog de Thiago Aristi presente a través de nuestro canal de YouTube y de las redes sociales.